En el siglo XIV, una sombra oscura se extendió por Europa. La peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia, acabó con la vida de casi la mitad de la población. ¿Qué causó esta catástrofe? ¿Cómo se propagó tan rápidamente? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir los orígenes de la peste negra, los síntomas aterradores que enfrentaron sus víctimas y cómo esta tragedia cambió el curso de la historia. Desde las rutas comerciales de Asia Central hasta los rincones más remotos de Europa, la peste negra dejó una marca imborrable en la humanidad. Prepárate para conocer las historias reales de aquellos que sufrieron y lucharon contra la enfermedad. La peste negra, también conocida como la Gran Mortandad, tuvo sus inicios en las vastas estepas de Asia Central, probablemente en la región de Mongolia. En la década de 1330, las pulgas que infestaban a las ratas portadoras de la bacteria Yersinia pestis comenzaron a infectar a las poblaciones humanas. Esta enfermedad letal se propagó rápidamente a través de las rutas comerciales. Los comerciantes y las caravanas que recorrían la famosa ruta de la seda llevaron la peste hacia el oeste. En 1347, la enfermedad llegó a las costas de Europa cuando los barcos genoveses que huían de un brote en Crimea desembarcaron en los puertos de Sicilia. Desde allí, la peste se extendió como un reguero de pólvora por todo el continente. Las ciudades portuarias, densamente pobladas y con condiciones higiénicas deficientes, fueron las primeras en sufrir. En poco tiempo, la peste había alcanzado a Venecia, Génova y Marsella. Las rutas comerciales terrestres y marítimas aceleraron la propagación de la enfermedad, afectando tanto a las áreas urbanas como rurales. La velocidad y el alcance de la propagación de la peste negra fueron asombrosos. En solo unos pocos años, la enfermedad se extendió por toda Europa, desde el sur de Italia hasta el norte de Escandinavia, y desde la costa atlántica hasta los confines de Rusia. No respetó fronteras ni clases sociales, afectando a ricos y pobres por igual. Los relatos de la época describen cómo la peste devastaba comunidades enteras en cuestión de días. Las calles estaban llenas de cadáveres, y el miedo y la desesperación se apoderaron de la gente. La rápida propagación y el alto índice de mortalidad hicieron de la peste negra una de las pandemias más letales de la historia humana. Causaba síntomas aterradores y mortales. La enfermedad se propagaba a través de las pulgas que infestaban a las ratas, pero también podía transmitirse entre humanos por contacto directo o a través del aire en su forma neumónica. Los primeros síntomas de la peste aparecían entre 2 y 5 días después de la infección. La fiebre alta y los escalofríos eran los primeros indicios, seguidos de dolores de cabeza intensos y fatiga extrema. Pero lo más característico eran los bubones, hinchazones dolorosas y llenas de pus en las ingles, axilas y cuello. Estos bubones a menudo se oscurecían y supuraban, llenando el cuerpo de toxinas. En la forma septicémica, la bacteria ingresaba al torrente sanguíneo, causando coágulos, hemorragias internas y gangrena en las extremidades. La piel de las víctimas a menudo se volvía negra y morada, de ahí el nombre peste negra. Esta forma de la enfermedad era casi siempre fatal. La forma neumónica de la peste atacaba los pulmones, causando una neumonía grave. Los síntomas incluían tos con sangre, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Sin tratamiento, la muerte podía sobrevenir en solo 24 horas. El alto índice de mortalidad de la peste negra, que podía llegar al 60 a 70% en algunas áreas, devastó las comunidades. Familias enteras sucumbieron a la enfermedad y los supervivientes quedaron marcados por el dolor y la pérdida. Los médicos medievales, sin conocimiento sobre bacterias o infecciones, se vieron impotentes ante la magnitud de la crisis. La falta de higiene y las condiciones de vida insalubres contribuyeron a la rápida propagación de la enfermedad. Las ciudades densamente pobladas, con sistemas de alcantarillado inadecuados y calles llenas de basura, eran caldo de cultivo para las ratas y las pulgas. La peste negra no solo afectó físicamente a las personas, sino que también dejó una profunda huella psicológica. El miedo, la desesperación y el caos se apoderaron de la gente. Muchos recurrieron a explicaciones religiosas o supersticiosas, creyendo que la peste era un castigo divino. En el siglo XIV, mientras la peste negra devastaba Europa, las autoridades y la población intentaron diversas medidas para combatir la enfermedad. Sin conocimientos médicos modernos, muchas de estas estrategias eran ineficaces e incluso peligrosas. Las primeras medidas incluyeron cuarentenas. Las ciudades portuarias como Venecia implementaron políticas para aislar a los barcos y sus tripulaciones durante 40 días, de ahí el término cuarentena.
Aunque estas medidas ayudaron en algunos casos, la falta de comprensión sobre la transmisión de la enfermedad limitó su efectividad. La desesperación llevó a muchos a recurrir a prácticas supersticiosas y rituales religiosos. Procesiones de flagelantes, que se azotaban en público para expiar los pecados, eran comunes, con la creencia de que la peste era un castigo divino. Sin embargo, estas reuniones masivas a menudo facilitaban la propagación de la enfermedad. Los médicos medievales, conocidos como doctores de la peste, utilizaban trajes especiales con máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas. Creían que estas hierbas filtraban el aire contaminado. Los tratamientos incluían sangrías, ventosas y la aplicación de pastas de hierbas sobre los bubones. Desafortunadamente, estos métodos no solo eran ineficaces, sino que a menudo empeoraban la situación del paciente. Aunque no comprendían completamente la naturaleza de la enfermedad, algunas ciudades intentaron mejorar las condiciones higiénicas. Se ordenó la limpieza de las calles y la eliminación de cadáveres rápidamente para prevenir la miasma, o aire contaminado, que se pensaba era la causa de la peste. Aunque estas medidas no detuvieron la pandemia, sí ayudaron a reducir otros problemas de salud pública. Las autoridades también impusieron restricciones de viaje y comercio en un esfuerzo por controlar la propagación. Sin embargo, la movilidad de la población y la naturaleza contagiosa de la peste hicieron que estas restricciones fueran difícilmente aplicables. Hoy, entendemos la importancia de la higiene, la cuarentena y las intervenciones médicas basadas en evidencia científica para controlar las pandemias. Las lecciones aprendidas de la peste negra resaltan la necesidad de la preparación y la respuesta rápida ante las enfermedades infecciosas. Entender las medidas históricas para combatir la peste negra nos ofrece valiosas lecciones para enfrentar futuras pandemias. Si quieres saber más, hoy, la peste negra nos recuerda la fragilidad de la humanidad ante las enfermedades infecciosas. En el siglo XIV, esta pandemia devastadora acabó con millones de vidas y dejó una marca indeleble en la historia. Primero, subraya la importancia de la investigación científica. La falta de conocimientos médicos y las creencias sobrenaturales impidieron un manejo efectivo de la enfermedad. Hoy, comprendemos mejor la necesidad de la ciencia y la medicina basadas en evidencia para enfrentar pandemias. Segundo, nos enseña la importancia de la higiene. Las malas condiciones sanitarias y la falta de medidas básicas contribuyeron a la propagación rápida de la enfermedad. Al estudiar el pasado, podemos prepararnos mejor para el futuro.